Tercero y último punto, finalizo. Biología y liberalismo. Habiendo establecido la relación entre la historia natural y el nacimiento de la razón de Estado como tecnología de gobierno, quisiera preguntarme ahora qué sucede cuando emerge la biología como formación discursiva que rompe con la cientificidad de la historia natural. Podría establecerse entonces una relación directa entre las nuevas ciencias de la vida en el siglo XIX y la emergencia del liberalismo como tecnología que nace de la crisis de la razón de Estado. Pienso que sí, y en esa dirección avanzará mi argumentación final. Según Foucault, la historia natural se quiebra en el momento en que la vida abandona el espacio de las continuidades y deja de ser vista como el mero crecimiento a partir de formas ya dadas de antemano. Cuvier rechaza la concepción de un arquetipo único y general que establecería los límites y las posibilidades de la morfología de los seres. Rota de este modo la gran cadena del ser, desechada la continuidad entre los vivientes en forma de perfeccionamiento ininterrumpido, aparece entonces la historicidad radical de la vida. Es decir, aparece la idea de que la organización de los seres vivos depende exclusivamente de la constitución biológica y de la funcionalidad de los órganos individuales. El camino queda abierto para la teoría de la evolución de Darwin y para saberes como la microbiología, la eugenesia y la criminología. De otro lado, la razón de Estado como tecnología de gobierno se rompe en el momento en que la economía política reconoce que existen ámbitos en los que el Estado no puede ni debe intervenir, ámbitos que se regulan a sí mismo y que deben ser dejados sin tocar a riesgo de provocar el empobrecimiento del Estado mismo. Es la fisura epistémica que provocan los fisiócratas y por la cual aparecerá una nueva tecnología de gobierno que Foucault denomina el liberalismo. El propósito de las tecnologías liberales de gobierno es crear unas condiciones medioambientales para que las personas puedan ejecutar una serie de acciones individuales sin que se requiera para ello la intervención directa del Estado, como si era necesario en las tecnologías de la razón de Estado. La pregunta es entonces por la correspondencia entre biología y liberalismo, sobre todo a la hora de investigar la incidencia del evolucionismo en Colombia, no solo en el nivel de la ciencia, sino también en el nivel de la política estatal. El profesor Óscar Saldarriaga de la Universidad Javeriana ha mostrado de forma convincente que la ruptura del orden clásico del saber se produjo en Colombia apenas hacia el año 1870 y sigue la pista de esa ruptura a partir de las críticas realizadas al texto Elementos de ideología de Etudes de Tracy por parte de una comisión de sabios que lo rechazó como texto científico para ser incluido en el currículo de la Universidad Nacional. El argumento de Saldarriaga es que el orden propiamente moderno del saber, que ya para 1870 hizo posible el funcionamiento de las ciencias experimentales en Colombia, puede ser rastreado arqueológicamente a partir de la práctica de la medicina de Claude Bernard y de la microbiología de Louis Pasteur. El problema, sin embargo, radica en saber si ya para ese momento puede ser rastreado también el funcionamiento de tecnologías propiamente liberales de gobierno, tal como las entiende Foucault. Nótese que no me refiero al liberalismo como ideología, sino al liberalismo como tecnología. Es claro el vínculo existente entre las teorías de la evolución y la ideología liberal hacia finales del siglo XIX en Colombia, como bien lo han mostrado los trabajos de la profesora Olga Restrepo. Pero lo que no es claro es si hacia finales del XIX se hallaban funcionando aquellos dispositivos de seguridad que Foucault relaciona directamente con la emergencia de las tecnologías liberales de gobierno y que demandaban la producción de unos ámbitos sociales de circulación de personas, mercancías y deseos. Desde mi propia investigación he encontrado que tales ámbitos pueden rastrearse apenas hacia la década de 1920, cuando empezaron a implementarse un conjunto de técnicas orientadas hacia el favorecimiento de la movilidad permanente de la población urbana. Es el momento también en que tiene lugar el famoso debate sobre la degeneración de la raza colombiana. A manera de hipótesis, quisiera sugerir que si nos ubicamos en la perspectiva del liberalismo como tecnología y no como ideología, tendríamos una visión más amplia para entender la función ambigua que cumplieron las ciencias de la vida en Colombia en su articulación con las tecnologías de gobierno. Pues la necesidad de crear un medio ambiente, milieu, capaz de movilizar la voluntad, los afectos y los deseos de la población, que es el objetivo central de las tecnologías liberales de gobierno,
se ajustaba en principio a la pragmática de saberes como la microbiología, pero no a la de saberes como la criminología y la eugenesia. Las prácticas higienistas modernas favorecían la creación de un medio ambiente técnicamente diseñado para la circulación permanente, ya no solo del aire y de los gérmenes, sino también de las personas y las mercancías. Aquí lo importante era la gestión de la enfermedad a través de la construcción de espacios de circulación. Por el contrario, las prácticas eugenésicas no buscaban una intervención sobre el medio ambiente, sino sobre los factores de la herencia biológica, evitando su propagación patológica. Lo importante aquí no era la gestión, sino la eliminación de la enfermedad, en la medida en que se interviene sobre la conducta misma, la producción de un medio ambiente sano y libre de enfermedades, y no se interviene sobre las condiciones de la conducta. Esa es la diferencia entre las disciplinas, entre las técnicas disciplinares y las técnicas de gobierno. Las técnicas disciplinares intervienen sobre la conducta, las liberales intervienen sobre las condiciones de la conducta. Esta diferencia la hace muy bien Foucault en Seguridad, Territorio y Población. Sin embargo, las investigaciones realizadas en la Universidad Javeriana por Óscar Saldarriaga y por quien escribe estas líneas, en la Universidad de Medellín por el grupo ProCircas, Producción, Circulación y Apropiación de Saberes, y en la Universidad de Antioquia por el grupo Historia de la Salud, han mostrado que lo que se dio en Colombia hacia finales del siglo XIX y comienzos del XX fue una especie de encabalgamiento epistémico gubernamental en el que saberes pertenecientes al orden de la representación coexistían con saberes pertenecientes al orden moderno, y en el que técnicas de gobierno vinculadas a la razón de Estado, como por ejemplo las disciplinas, coexistían con técnicas medioambientales de gobierno. Esto explica que en la cuestión sobre la degeneración de la raza cohabitaran de forma más o menos tensa saberes pertenecientes a epistemes diferentes, como la teoría de los miasmas y la teoría bacterial, con técnicas de gobierno que funcionaban de forma enteramente distinta. Así, finalizo, desde la perspectiva eugenésica, lo esencial para regenerar la raza era crear un fenotipo positivo, evitando cruzamientos indeseados y favoreciendo la multiplicación de los individuos fisiológicamente más aptos. No en vano fueron pensadores conservadores como Miguel Jiménez López o Laureano Gómez quienes defendieron la estrategia eugenésica, que en últimas operaba como un instrumento político para moralizar a la población. Pero tal posición, que favorecía una intervención directa sobre los cuerpos, coexistía en ocasiones con la puesta en práctica del higienismo moderno, que veía en la producción de un medio ambiente sano y libre de enfermedades la clave para la regeneración de la raza. Nótese cómo las ciencias de la vida funcionan de forma distinta según fuese el grado de articulación o de separación entre las técnicas de intervención directa sobre la conducta, disciplinas, y las técnicas medioambientales de intervención indirecta, liberalismo. Establecer este tipo de diferencias conceptuales me parece clave para una mejor comprensión de los problemas que acarrea la implementación de las ciencias de la vida en Colombia desde finales del siglo XIX. A la dilucidación de este tipo de problemas he dedicado mi libro Tejidos oníricos, Movilidad, Capitalismo y Biopolítica en Bogotá. Muchas gracias.